No sé ustedes, pero yo el día en que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, el día que yo acepté a Cristo, am, pasaron los días y lo único que se me viene a la mente era preguntarme, ¿y ahora qué? Quizá a ti te ha pasado, a ti que me estás viendo, que quizá los primeros días cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no éramos instruidos, ¿no? No había alguien que nos llevara de la mano, alguien que nos enseñara, no recibimos un discipulado al principio y probablemente nos preguntábamos eso, ¿no? Que ahora qué sigue, ahora qué hago. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y la estudiamos y reflexionamos en ella, sobre todo en lo que Cristo predicaba en los 4 evangelios, podemos conocer y entender cuál es el propósito de la salvación. Y esa es justamente la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vid Responde. Primeramente, veamos una parte del propósito de la salvación. Y justamente esa es, como dice el libro de Romanos capítulo 5, que a través del sacrificio de Jesús que hizo por nosotros en la cruz, nosotros nos pudimos reconciliar con Dios. Nosotros como aquellas personas que fueron salvas por Cristo, que fueron salvas por el sacrificio de Jesús en la cruz, a través de ese sacrificio nosotros pudimos reconciliarnos con Dios. Porque justamente como dice su palabra, que nosotros antes éramos constituidos enemigos de Dios, pero justamente por el sacrificio de su Hijo, no solamente nos pudimos reconciliar con Dios, sino que también tenemos una entrada libre delante de su presencia, y no solamente libre, sino que confiada. Confiadamente podemos entrar delante de su presencia y clamar delante de Él, pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle que nos haga una nueva criatura y de esa manera poder ser reconciliados y no solamente ser tomados como hijos o hijas de Dios, sino ser constituidos como amigos de Dios, como dice su palabra. Y no solamente eso, sino que también el mismo libro de Romanos nos enseña que a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos vivir una vida eterna juntamente con Él. Y esa es la promesa que Él nos ofrece a través de su sacrificio, que cuando nosotros le recibimos, no solamente tenemos perdón de pecados, no solamente tenemos una salvación, vaya, de una condenación que nosotros merecíamos por todo el pecado que nosotros habíamos cometido y seguiremos cometiendo en un futuro. No solamente eso, sino que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio vivir una eterna juntamente con Él y con Dios. Esa es una parte del propósito de la salvación y justamente lo que nosotros hemos recibido al momento de, valga la redundancia, recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero también está la otra parte. Hay otro propósito por el cual nosotros recibimos la salvación. Y eso lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos del 18, al 20, que dicen de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y también podemos leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 8, donde encontramos una frase de Jesús que dice: de gracia recibisteis, dad también de gracia. En otras palabras, recibimos inmerecidamente el mensaje de salvación. Nosotros de una manera inmerecida también debemos de darlo a los demás, a aquellas personas que lo necesitan. Entonces, ¿cuál es el otro propósito de la salvación, del que nosotros hayamos recibido ese mensaje de salvación? El que nosotros ahora vayamos y lo compartamos a las demás personas. Y es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos invita en los 2 pasajes que acabamos de leer. Y el que nosotros ese mensaje que recibimos vayamos y lo compartamos a aquellas personas necesitadas, a aquellas personas que están viviendo una vida sin esperanza, a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón.
Y así como nosotros recibimos de una manera inmerecida la salvación, nosotros vayamos y prediquemos ese mensaje para que también esas personas reciban esa salvación y a través de ese mensaje puedan reconciliarse con Dios, puedan recibir perdón de pecados y además puedan tener esa promesa de que en un futuro podrán vivir una vida eterna juntamente con nuestro Dios. Y quizá algunas personas que me estén escuchando, en este momento, puedan decir como que, ay, pero es que soy nuevo y a mí me da como un poco de pena y no sé cómo hacer, ni cómo entrarle, ni qué decir, y me da miedo compartir a las personas. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos unas palabras muy hermosas de parte de nuestro Señor Jesucristo que dicen de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús les está diciendo que cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, que nosotros, estimado oyente, al momento de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, automáticamente viene la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios que recibiréis poder. Y en otras palabras, recibirán autoridad. Recibirán como ese empuje. Recibirán como esa fuerza, esa ayuda que ustedes necesitan para ir a compartir de la palabra. Aquí Jesús le estaba hablando a una iglesia primitiva, a una iglesia que apenas estaba empezando, a una iglesia tímida, a una iglesia que no sabían qué hacer porque eran los primeros que iban a marcar la historia en ese momento. Pero justamente de las últimas palabras que nuestro Señor Jesús les dijo a aquellas personas es que cuando ustedes reciban el Espíritu Santo van a recibir poder o van a recibir autoridad para que a través de esa autoridad y de ese poder que ustedes reciban, sin miedo, sin ninguna preocupación, sin miedo a lo que la gente vaya a decir, sin miedo a lo que la gente les pueda hacer, vayan y compartan ese mensaje de salvación, ese mensaje que muchas personas necesitan oír. Estimado oyente, si usted tiene miedo, si usted quizá está dudoso de compartir este mensaje, quizá le entra la preocupación del qué dirá la gente, del qué le puede hacer la gente, usted tiene una promesa hermosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, que usted va a recibir poder. Más bien, ya tiene poder usted, porque ya ha recibido el Espíritu Santo en el momento en que usted recibió a Cristo en su corazón. Entonces no le entre en miedo, no tengas miedo. No tengas preocupación, porque Dios está contigo. Y justamente Jesús lo dijo en Mateo 28, que Él estará con nosotros todos los días hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios nos invita a ti, a mí, estimado oyente, a que vayamos a compartir ese mensaje. Que así como nosotros lo hemos recibido, vayamos a compartirlo. Ese es el mero propósito de la salvación. Que lo que nosotros recibimos inmerecidamente, vayamos y lo compartamos, de una manera inmerecida. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran bendición y edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.